Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Esta vez me encuentro haciendo un video muy distinto a lo que publico normalmente. Pero es que escúchame, escúchame. Tengo una teoría para los fans de la saga de Yakuza que tiene mucho sentido. Aunque, antes que nada, debo advertirte que puede que cierta información en la que me estoy basando para esta teoría contiene spoilers de Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3, una parte menor de Yakuza 6 y prácticamente la historia hasta el final del capítulo 14 de Yakuza Like a Dragon. Así que estás advertido por si aún no los has jugado, por lo que puedes observar este video bajo tu propio riesgo. ¿Que con tanto spoiler voy a limitar la cantidad de visitas? Es posible, pero es una base fundamental para lo que estoy a punto de mencionar, y prefiero advertirte sobre ello a arruinarte la experiencia de la historia. También quiero aclarar que dicha teoría es una simple suposición mía, por lo que no es la verdad absoluta, pero puede ser interpretada como tal, de manera subjetiva, claro. Dicho todo esto, ¡vamos allá! Muy bien. Empecemos con el por qué consideré interesante hacer este video, y es que hace un par de semanas terminé de jugar Yakuza Like a Dragon. La verdad es que me encantó, es una completa obra maestra, pero justamente en el penúltimo capítulo hubo una sola frase que al leerla, yo inmediatamente le puse pausa al juego y me quedé un minuto pensando si sería posible que Song-Ho es Sayama Kaoru. ¿Pero qué dijo exactamente?, te estarás preguntando. Pues antes que nada te pondré en contexto. Voy a explicar toda la escena para que se entienda mejor y... spoiler, justo después de la pelea contra Kiryu fuera de la sala de monitores de los Yomiuri, todo el grupo entra con él a hablar con Song-Ho para conseguir información acerca del próximo movimiento de Aoki Ryo. Curiosamente, Song-Ho conoce información más de la cuenta acerca de Kiryu, lo cual es normal, ya que ella tiene el poder necesario para investigar a cualquier persona que se le apetezca, a pesar de que todo el mundo cree muerto el dragón de Dojima. Cuando Song-Ho estaba por revelar quién era el hombre del traje gris, este lo interrumpe, concentrándose mejor en lo que hará Aoki. Luego de enterarse que Mirror Face va a asesinar a Sawashiro, Ichiban le pide a Kiryu que se una a su grupo. Pero como ya mencioné, él no existe, ya que tiene un contrato que cumplir con Fixer, que la verdad ni yo me acordaba quién era, pero es este viejito que se murió en Yakuza 6, se llamaba Minoru Daidoji. Al leer Daidoji caí quién era, y ese señor tenía un grupo con el que controlaban los políticos japoneses desde las sombras. Entonces por ahí va el interés de Kiryu al querer investigar de una vez lo que pasa con Aoki, porque es político, pero por lo mismo no puede revelar su identidad. Luego de que le dice a Ichiban que va por un buen camino, que siga así, se va épicamente. Es entonces cuando Chao le dice a Song-Ho que ella sabe más de lo que aparenta, incluso lo del caso de Fixer. Es cierto, como es algo que nadie podría saber, incluso por más cercano que alguien sea a Kiryu, obviamente lo ha investigado. Es entonces cuando ella le responde con que hay que dejar el tema, porque él es un hombre muerto ambulante, y que mejor hay que olvidar todo. De ahí le dice a Ichiban que si le parece, y nuestro amiguito con serios problemas mentales le dice que sí. Pero de repente Song-Ho dice algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué lo interrumpiste, tipo que claramente se para ahí para verle la praga a Song-Ho? Si el lugar no es tan grande, podrías haber gritado desde donde estabas. El punto es que esa frase donde dice, aunque hay algo sobre él, me parece que tiene más significado de lo que parece. Ahora que ya tienes el contexto, repasemos los datos más importantes tanto de Song-Ho como de Sayama Kaoru, porque estamos hablando de Song-Ho, una criminal y una de los 3 líderes del trío Ijin. Y luego está Sayama Kaoru, ex interés amoroso de Kiryu y ex detective de Osaka, que se fue a Estados Unidos a perseguir un sueño americano, supongo. Nunca quedó claro la verdad. Estamos hablando de polos completamente opuestos, por lo cual empezaré a unir esos puntos para que tenga algo de sentido la relación entre ellas. Para empezar, las dos tienen descendencia coreana, a pesar de tener nacionalidad japonesa. En el caso de Sayama, se da a conocer en Yakuza 2 o Yakuza Kiwami 2, ya que es hija de Xiang Young, ex esposa del entonces jefe de la Jinwon Mafia poco antes de los 80s, y Jiro Kawara, que era japonés. Y Song-Ho, a pesar de ser un personaje muy misterioso, se sabe que llevó con su mamá Yokohama de pequeña y formó parte de la Jinwon Mafia hasta que luego optó por formar Yomiuri, que consiste en un grupo de sobrevivientes de la misma mafia que debido a sus antecedentes criminales no pueden reintegrarse en la sociedad. Desgraciadamente acabo de contradecir mi teoría, ya que acabo de mostrar que el origen de los dos personajes es muy distinto. Pero aquí viene un punto a favor.
Song-ho, al compartir tan poca información y ser tan cerrada con los demás, podría incluso inventar toda una historia sobre su pasado, porque lo poco que se sabe sobre ella puede ser nada más y nada menos que una cortina de humo, ya que al ser alguien que dirige a los Yeomi-Yul, le conviene que nadie sepa quién es realmente. Como segundo punto, está su parecido físico. Su color de ojos difiere entre el color café oscuro y café neutro. Puede que, según la lógica de mi teoría, Song-ho utilice lentes de contacto, o también puede ser la evolución de la calidad de los modelos en el Dragon Engine, el cual se empezó a utilizar con Yakuza 6, y ha evolucionado con el avance de los juegos. Como ejemplo, está Kiryu. Es cierto que entre Yakuza Kiwami 2 y Yakuza Laika Dragon pasaron 13 años cronológicamente, pero el modelo de Kiryu en Laika Dragon no es que solo se vea viejo, sino que se le ve con una mejor calidad, por lo cual eso puede verse reflejado con Song-ho. Luego está su pelo. Pues aquí creo que no tenga que explicar mucho, el color de pelo lila que tiene nuestra guapa amiga no creo que sea natural. Obviamente se lo pudo haber pintado en cualquier punto de su vida, por lo que se puede suponer que su color original es negro. Ya sé, podría ser cualquier otro color, pero se me hace que es esa tonalidad oscura. Igual, tiene más lógica que el rubio. Si de su personalidad hablamos, las dos son mujeres seguras y lo suficientemente fuertes para alcanzar sus objetivos si se lo proponen, y es muy difícil que algo las detenga. Un punto en contra podría ser su voz. Mientras que en Yakuza Kiwami 2, la voz de Sayama la interpreta Aya Hisakawa, en Yakuza Laika Dragon, la responsable de darle vida a Song-ho en japonés es Hana Takeda. Por algo son distintas, pero tomando en cuenta la diferencia de edad, esto podría validar el porqué el cambio de voz. También sabiendo que en Yakuza Kiwami 2, Sayama tenía 25 años, por lo que en esta entrega tendría 38 años. Además, no es la primera vez que Sayama es interpretada por otra actriz, ya que en la versión original de Yakuza 2 para la PlayStation 2, la seiyuu encargada de este personaje era Yu Daiki, a quien, según rumores, la sacaron junto a su personaje en Yakuza 3 porque era muy difícil trabajar con ella, pero no hay una fuente verídica que lo confirme, así que yo no creo que sea verdad. El punto es que la diferencia en la voz entre estas dos chicas no refuta la idea de que podrían ser la misma persona. Por último, está su cara. Si bien es cierto, a simple vista se ven muy distintas, pero tomando en cuenta con lo que expliqué anteriormente acerca de los modelos de los personajes, puede que eso haga que Song-ho tenga pequeñas modificaciones en su aspecto. Además, nadie me va a negar que ella utiliza mucho más maquillaje que Sayama. Sí. Tomando en cuenta toda la información que acabo de comparar, tiene mucho más sentido la semejanza entre estas dos chicas K-popers. Y aunque parezca mentira, un poquito de polvo y rímel hace cambiar notablemente la apariencia de una mujer. Como ejemplo, está el minijuego del cabaret en Yakuza Kiwami 2. Es decir, solo observa cómo al retocar a esta hermosa dama se puede apreciar la gran diferencia en ella. Parecen dos personas completamente desiguales. Es más, si lo hacemos con nuestra detective de Osaka favorita, ocurre lo mismo. Y eso que me quedó algo feo el edit, pero igual se entiende la idea. Dejando de lado las apariencias, hablemos de lo que pasó con Sayama después de Yakuza Kiwami 2. Perdón si digo Kiwami en vez de solo decir Yakuza 2, pero es más nuevo, así que ajá. Pues, al principio de Yakuza 3, después de haber pasado una aventura con Kiryu y tener un futuro prometedor como la pareja perfecta para él, simplemente dice que se va para Estados Unidos para perseguir su sueño americano, ya que quiere ser una policía americana. Y después de eso, simplemente se va. O sea, ni siquiera un besito se dieron estos dos bayuncos, solo fue como "ya me voy, salud", y se fue. No fue la mejor decisión por parte de los guionistas, pero bueno, es lo que hay. Luego, mientras progresa la historia de Yakuza 3, le caen mensajitos de texto a Kiryu en su Sony Ericsson, porque el juego transcurre en 2009 y en esa época no existía WhatsApp. Mentira, ni siquiera eso hizo la desalmada, ya no volvió a tener contacto con él. Lo que sí es que se desbloquean en la descripción del personaje las siguientes líneas. Rechacé la invitación a una cena de un policía estadounidense muy guapo, apresurándome a comprar un outfit luego de la invitación a la cena del policía estadounidense guapo, comiendo en un restaurante lujoso luego de la invitación a la cena del policía estadounidense guapo. O sea, toda la relación que hubo con Kiryu no importó. No se dignó a al menos decirle antes de irse que él solo fue el viaje y no el destino. ¡Ay no! Pobrecito, hasta tiene una foto de ella en su cuarto. Incluso en el mismo juego, si observamos el esquema de relaciones con Kiryu, Sayama aparece como entendimiento mutuo. Ni siquiera ponen un apartado distinto como, no sé, interés amoroso. Lo más gracioso de todo es que en ese mismo grupo aparece Sudo. Y no creo que Kiryu se haya comido a besos con el señor en cuestión. Pero ya con eso conocemos el fin de la historia de Kaoru Sayama. No se supo literalmente nada más sobre ella, por lo menos con lo que los juegos nos explican. Ahora,
Con la ausencia en el desarrollo de este personaje, viene lo interesante. Ya sé que dirán que estando en la USA y con una pareja es más difícil que ella se convierta en la líder de los Youmijul, pero aquí vienen los argumentos finales para apoyar mi teoría. Personajes que incluso se creían muertos siguen vivos. Un buen ejemplo es Kashiwagi, que a pesar de que en Yakuza 3 lo dejaron todo balaseado, sobrevivió y ahora es el bartender del conocido Bar Survive de Yakuza 7. Y de ahí su nombre Survive. No quiere decir que Sayama esté muerta, sino que los giros en la trama de esta saga son tan pero tan aleatorios que es posible que por motivos que no han explicado, Sayama optó por convertirse en la líder de los Youmijul, los sobrevivientes de la Jinwon Mafia. Recordemos que, como mencioné anteriormente, Youmijul está formado por sobrevivientes de dicha mafia, y aunque Sayama naciera después de este acontecimiento, siendo solo su mamá involucrada en la raíz Jinwon, es posible que, al enterarse de la verdad sobre su pasado cuando vio que su hermano Ryuji Goda era uno de ellos, y al no poder salvarlo, ella planeara seguir con el legado de este grupo criminal. Kaoru, Sayama y Son Ho son buenas en la informática. En Yakuza Kiwami 2 se nos da a conocer que Sayama es muy hábil con todo lo relacionado a informática, ya que se especializó en una escuela tecnológica. Gracias a ello, entró a la policía de Osaka, trabajando contra los crímenes cibernéticos, y luego en la división 4 por gusto propio, porque en realidad podía aplicar a un rango mayor. Si observamos a Son Ho, también es muy buena en eso. Es cierto, tiene mucha gente que le ayuda a investigar lo que quiere, pero con la habilidad que posee se le facilita encontrar información meta. Además, pasa encerrada con el montón de monitores todo el día. Y finalmente, las dos saben demasiado sobre Kiryu. En el caso de Sayama, no es necesario preguntarse por qué, si estuvieron juntos y demás. Pero en el caso de Son Ho, es muy curioso que sepa incluso sobre el trato que Kiryu hizo con Fixer. Y es cierto, es el dragón de Dojima, y cualquiera que conozca un poco sobre él ya sabe lo que hizo en el pasado. Pero esa frase que mostré al inicio del video, y para que Kiryu, un hombre que se supone que está muerto, pusiera su confianza en la líder de los Youmijul para investigar lo que necesitaba, me hace pensar otra cosa. Eso hasta podría apoyar aún más mi teoría. Quiere decir que hasta Kiryu sabe que ella es Sayama, aunque quizás eso ya sería exagerar un poco, pero se vale soñar alto. En conclusión, es muy posible que Sayama sí sea Son Ho. Se parecen mucho en su personalidad, en su físico, sus habilidades y tienen un conocido en común. ¿Será verídico? Espero que sí, porque me tardé más o menos una semana en hacer el guión de este video, juas. Igual, quién sabe si en una futura entrega de la saga Yakuza esto se refute. O al final resulta que sí es verdad y me meo encima porque no me voy a poder creer que le atiné un punto tan importante que nadie en la comunidad había tocado. Pero mientras tanto, tú eres el que decide si creer en ella o no. Muchas gracias por ver el video. Dime qué opinas acerca de esta teoría tan descabellada y compártelo con tus amigos amantes de la saga. A ver si les parece exagerado o algo con mucho sentido. Así que espero que les haya gustado el video, más que todo que les haya encantado. Quería mandar un gran saludón a Vidrio Martínez. Desde hace 2 videos había comentado y se me había olvidado saludarlo. Y ya veré si juego Hell Room. Igual, gracias por tu apoyo, jejeje. Dicho todo esto, recuerda activar esta campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Dale like y suscríbete, me ayudaría muchísimo, en serio. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Commander Moe Sailor. Los links te los dejo en la descripción y nos vemos hasta la próxima.